salva, me guarda y me guía. Así es en mi vida el Señor Jesús. Y bien, hermanos, nosotros también vamos a estar todos con un corazón dispuesto a escuchar de la palabra de Dios. Y vamos a dejar lugar a nuestro hermano Ciel para que nos predique de la palabra de Dios, ¿no? Buenas tardes, hermanos. Casi noches ya. Estamos muy agradecidos, hermanos, con nuestro Dios y principalmente con Él, hermanos, que nos da la vida y la salud, y también, hermanos, la oportunidad de poder estar aquí entre ustedes, hermanos. Y bueno, también agradecemos a nuestro hermano Juan Jesús por cedernos el lugar, hermanos, y poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios, ¿no? ¿Qué mejor manera, hermanos, de adorar a nuestro Dios? Como mencionaba nuestro hermano hace unos momentos, hermanos, que llevarlo a cabo, hermanos, en nuestra vida, ese sacrificio vivo, ¿no? Cuando estamos, hermanos, en medio de la prueba, cuando estamos en medio del sufrimiento, cuando nuestro cuerpo, hermanos, se duele, y aún así, hermanos, nos quedan fuerzas para seguir adelante y estar, hermanos, presentes delante de la presencia de nuestro Dios. Gloria a Dios por ello, hermanos, y nos siga dando esa fortaleza, nos siga dando ese ánimo, hermanos, que definitivamente se percibe en esta congregación. Y bueno, hermanos, veo tres cosas, hermanos, cuando veo la congregación aquí en Sabinas. Observo tres cosas, y ellas son, hermanos, la ausencia de algunos hermanos. Veo caras conocidas y veo caras nuevas, ¿sí? Y cuando digo, hermanos, la ausencia de algunos hermanos, me refiero, hermanos, a aquellos hermanos que en algún tiempo estuvieron como ustedes, hermanos, firmes, fieles y presentes, pero que se han adelantado en la carrera, hermanos, y han terminado la carrera, y el día de hoy, hermanos, ya no están entre nosotros. Pero nuestros hermanos, solamente se adelantaron y ahí están, hermanos, esperándonos, ¿verdad? Cuando me refiero, hermanos, a las caras conocidas, bueno, me refiero a aquellos hermanos que he tenido el gusto, hermanos, que desde la niñez he conocido, y bueno, es un gran gozo, hermanos, verles aquí, que sigan fieles, hermanos, que sigan adelante, que sigan creciendo y que sigan bien firmes, hermanos, en el Señor. Pero también, hermanos, veo caras nuevas que no conozco, que no conocía, hermanos. Y bueno, esto es solamente indicio, hermanos, de que la obra del Señor en este lugar sigue creciendo. Sigue creciendo, hermanos. Gloria a Dios por ello también. Y bendito sea nuestro Dios, hermanos. Y Dios bendiga la obra en este lugar, y a nuestro hermano también que realiza esta gran labor, hermanos, que es el de predicar la palabra y el de seguir alimentando, hermanos, al pueblo de Dios. Pero así, hermanos, como no, la obra de Dios, hermanos, no se detiene, la palabra de nuestro Dios tampoco, ¿verdad? Así es que, hermanos, vamos a abrir nuestra Santa Biblia, hermanos, el Santo Libro, y le invito, hermanos, a abrirlo allí en el libro de Salmos, capítulo 138, versículo 8, hermanos. Salmos capítulo 138, versículo 8. Y nos dice, hermanos, la escritura de esta manera: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Vamos a leerlo nuevamente, hermanos. Dice: Jehová cumplirá su propósito. Ahí está la clave, hermanos. En mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En numerosas ocasiones, hermanos, hemos escuchado decir a personas, incluso, hermanos, nosotros mismos, ¿verdad? Hemos dicho, hermanos, es que Dios sabe, ¿verdad? Por algo pasan las cosas. Dios tiene su tiempo, todo tiene su propósito, pero hacemos la pregunta, hermanos, y en realidad la gente, hermanos, entiende y acepta los planes de Dios y la forma en que Dios trabaja, hermanos, en nuestras vidas.
Realmente, hermanos, nosotros comprendemos y aceptamos la voluntad de Dios cuando vienen a nuestra vida, hermanos, ese plan divino que Dios tiene en tu vida para trabajar en tu vida, para hacerte crecer, para transformarte y que sigas avanzando, hermanos, y creciendo en tu vida. ¿Realmente lo entendemos, hermanos, y lo aceptamos? Definitivamente, hermanos, que algunas veces los planes de Dios son claros y entendibles. Otras veces, hermanos, son tan misteriosos. Las formas, hermanos, en las que Dios trabaja en nuestras vidas, pareciera, hermanos, que una neblina espesa no nos dejara ver más allá. Pero es importante, hermanos, nosotros entender que los tiempos nuestros, hermanos, no son los mismos que los de Dios. Y que nuestra tarea, hermanos, no es la de descifrar o adivinar los planes de Dios, sino confiar en Él, confiar en Dios, hermanos, y permitir que su palabra, o sea, el Espíritu Santo, hermanos, sea quien nos guíe para cumplir así con los planes de Dios en nuestras vidas. Así que, hermanos, el tema que quiero y deseo, hermanos, compartir con ustedes en esta tarde, casi noche, es el propósito de Dios. ¿Sí? Ese va a ser nuestro tema, hermanos, el propósito de Dios. Y preguntamos, hermanos, ¿cuál es el plan de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que produce en nosotros el propósito de Dios? Y hay muchas cosas, hermanos, que Dios produce en nosotros a través de su propósito. Hay muchas cosas, hermanos, en las cuales produce Dios en nosotros a través de la forma en que Dios trabaja en nuestra vida. Pero quiero enfocarlo, hermanos, solamente en el crecimiento. ¿Sí? No habría tiempo, hermanos, para notar los diferentes puntos que podríamos relacionar con este tema, hermanos, pero así que, hermanos, uno de los propósitos de Dios es hacernos crecer. ¿Sí, hermanos? El propósito de Dios, hermanos, es hacernos crecer. Y fíjense, hermanos, lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, hermanos, versículo 17. Y notemos, hermanos, el propósito de Dios al entregarnos su palabra. Notemos lo que nos dice Dios en su palabra allí, hermanos, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 17, donde nos dice, hermanos, la utilidad de la palabra, el propósito de la palabra, y nos dice, a fin, ahí está el propósito, hermanos, de que el hombre de Dios sea como, hermanos, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense también, hermanos, lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos 7, 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahí está el fin. Ahí está el propósito, ahí está el plan de Dios para nuestras vidas, hermanos. Y ese plan de Dios y el propósito de Dios es hacernos crecer. ¿Sí? Y es muy importante, hermanos, que nos preguntemos precisamente esto. ¿Para qué Dios, hermanos, nos hace crecer? ¿Para qué Dios nos hace crecer? Y es una pregunta, hermanos, que tiene tres respuestas en la Escritura. Y son, Dios nos hace crecer, hermanos, para estar firmes. Dios nos hace crecer para soportar a los demás y Dios nos hace crecer para predicar el Evangelio, hermano. Estas son tres de las tantas razones, hermanos, por las cuales Dios nos hace crecer. ¿Sí? Para estar firmes. Firmeza, hermanos, es estabilidad, es solidez, es consistencia, es seguridad, es inmovilidad, disciplina, perseverancia y constancia, hermanos. Eso es firmeza. La firmeza, hermanos, viene a ser una de las cualidades más importantes en nuestra vida cristiana, hermanos. ¿Sí? Y es que es la firmeza, hermanos, la que nos va a permitir estar en pie ante cualquier situación que venga a nuestra vida. Sin la firmeza, hermanos, hay muchas cosas que no pudiéramos realizar. Hablando en el sentido físico, hermanos, por ejemplo, sin la firmeza en nuestras piernas, hermanos, no pudiéramos caminar, no pudiéramos equilibrarnos. Sin firmeza, hermanos, en nuestras manos y en nuestros brazos, no pudiéramos sujetar, levantar o mover objetos, hermanos. ¿Sí?
firmeza de nuestros huesos, hermanos, nuestra estructura ósea se vendría abajo. El esqueleto, hermanos, del ser humano se compone por lo general de 210 huesos individuales. Este recuento, hermanos, incluye tanto los huesos del cráneo como los huesecillos del oído y otros huesos. Así que, qué sabio es Dios, hermanos, cuando crea, hermanos, a nosotros y crea nuestra estructura ósea, hermanos, en el sentido de que nuestros huesos, hermanos, no los hizo tan duros porque se quebrarían como el cristal, pero tampoco, hermanos, los hizo tan blandos como para que pudieran sostener toda nuestra masa corporal y lo que representa nuestro cuerpo. Los huesos, hermanos, son el material más liviano en comparación con su resistencia. También, hermanos, es tejido viviente y es muy resistente. Es lo que nos conforma, hermanos, ¿sí? Acerca, hermanos, de nuestros huesos. Una casa, hermanos, necesita firmeza para poderse habitar. Un árbol necesita firmeza para poder sostener y no caer. Una mesa necesita firmeza para poder comer sobre ella. Una escalera necesita firmeza para poderla escalar. Una silla necesita firmeza para podernos sentar en ella. Un barco, un avión, un auto, todo necesita firmeza para que todas sus piezas estén bien unidas y sujetas y a la vez den firmeza al artefacto. La firmeza, hermanos, es muy importante. En fin, hermanos, hay tantas cosas físicas que nos enseñan que la importancia, hermanos, de la firmeza, pero en el aspecto espiritual es también lo mismo. Y es aún más importante, la firmeza. En el aspecto espiritual, hermanos, la firmeza es una característica, hermanos, que el cristiano debe buscar poseer, hermanos, para agradar a Dios. En un mundo, hermanos, lleno de tantas religiones que profesan ser la verdadera iglesia de Cristo, necesitamos estar firmes. En un mundo, hermanos, lleno de odio y dividido, necesitamos estar firmes. En un mundo que solo existe, hermanos, dentro de nuestro ser, donde se desatan grandes guerras, necesitamos seguir firmes. En un mundo, hermanos, lleno de maldad y peligro, necesitamos estar firmes, hermanos. ¿Pero en qué necesitamos estar firmes, hermanos? Nos dice Dios en su palabra, hermanos, que necesitamos estar firmes en el crecimiento de la obra. Según lo que nos dice, hermanos, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Fíjense, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no. Firmes en la fe. 1 Corintios 16, 3, hermanos, nos dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, firmes en la libertad de Cristo, hermanos. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Firmes en la guerra espiritual, hermanos. Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? 1 Pedro 5, 8 y 9, capítulo 5, versículo 8 al 9, hermanos, nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir. ¿Cómo, hermanos? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Firmes en el Señor. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, firmes en la unidad, hermanos. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os que vaya a veros o esté ausente, oiga, de vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué tanta firmeza, hermanos, hay en nuestra vida el día de hoy? ¿Es nuestra vida, hermanos, tan firme como para agradar a Dios y vivir así un cristiano seguro? ¿O es llevada, hermanos, por doquier como la nube es llevada por los vientos de doctrinas?
Debemos de cuestionarnos, hermanos, cada día y hacernos esta pregunta tan importante, hermanos. Pero también, hermanos, Dios nos hace crecer con qué otro propósito. Dios nos hace crecer con el propósito de soportar a los demás. Y fíjense lo que dice, hermanos, Romanos 15:1. Romanos capítulo 15, versículo 1. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Soportar, hermanos, es aguantar, es sufrir, es sobrellevar, es resistir, es tolerar, hermanos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tenemos en el cristianismo? ¿Un año? ¿2 años? 5 años, 10, 20. Y no veamos, hermanos, este punto, hermanos, desde un punto negativo, sino, hermanos, desde el punto de vista realista. Y es que esa es la realidad. Los más fuertes, hermanos, es decir, los maduros, los grandes, los ya de tiempo, los mayores, hermanos, debemos ayudar a nuestros hermanos más pequeños, a nuestros hermanos que van creciendo, a nuestros hermanos que van iniciando su cristianismo. ¿Sí? Es triste, hermanos, ver en algunas congregaciones la carencia de esta cualidad. Es triste ver, hermanos, la deficiencia de esta característica que debe conformar a un cristiano, el amor por sus hermanos. Y en especial, hermanos, por aquellos pequeños que van creciendo y que van avanzando en el cristianismo, hermanos, recién convertidos. Ahí, hermanos, hay una imagen que alguien compartió en las redes sociales. En lo personal, hermanos, a mí me causó gran impacto y reflexión. Y en esta imagen, hermanos, aparece una niña como de 10 o 11 años, cargando en un tipo rebozo, hermanos, a su hermano menor, ¿sí? Al frente de ella andando y caminando. La imagen, hermanos, lleva unas palabras que dice, oye, ¿no te cansas de llevar esa carga? Y la joven responde, no me canso y no es una carga, es mi hermano. Y es que así es, y así debería ser en la familia. Y así es la realidad, hermanos, en la familia y en esos lugares, hermanos. Y tal vez a alguno de nosotros nos tocó la responsabilidad de cuidar a un hermano menor y el deseo de cuidarlo y de protegerlo como su propio padre o su propia madre. Y la niña, hermanos, pudiera estar muriendo de cansancio, pudiera estar adolorida de sus brazos o desvelada y no descuida, hermanos, su deber, que es cuidar a su hermanito. Y es que cuando entendemos, hermanos, nuestra responsabilidad y que lo que estamos cargando, hermanos, no es un objeto, sino una personita, y no cualquier personita, sino tu hermano, nos damos cuenta, hermanos, que no importa lo que tengas que sufrir, con tal de protegerlo, hermanos, no importa la distancia que tengas que recorrer con él encima, porque tienes un deber, una responsabilidad, hermanos, sobre todas las cosas, porque le amas. Así deberíamos de ver, hermanos, las debilidades y fragilidades de nuestros hermanos. Así deberíamos de vernos unos a otros y entender, hermanos, que es el propósito de Dios, que nosotros crezcamos. ¿Para qué, hermanos? Para soportar a los más débiles, para soportar y sobrellevar las cargas, según lo que nos dice Gálatas 6:2, hermanos, sobrellevar los unos las cargas de los otros, hermanos, y cumplir así la ley de Cristo. ¿Quieres cumplir la ley de Cristo? Tienes que guardar este mandamiento. Es una responsabilidad, hermanos, que tenemos para con Dios y para con nuestros hermanos. Por eso nos dice la Escritura que ahí en 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hay duda, hermanos, de que para realizar esta gran labor se requiere mucha entrega,
requiere mucha paciencia. Sobre todas las cosas, hermanos, se requiere mucho amor. Pero también, hermanos, el propósito de Dios al hacernos crecer, hermanos, es que prediquemos el Evangelio. Y vamos a buscar, hermanos, ahí una cita conocida, Mateo 28, 19 y 20. Evangelio según Mateo, hermanos, capítulo 28, versículos 19 y 20. Que cada uno de nosotros conocemos, hermanos, nos habla acerca de la gran responsabilidad que tenemos de proclamar el Evangelio, donde nos dice, hermanos, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los dos últimos versículos, hermanos, del versículo 28 del Evangelio según Mateo, hermanos, constituyen la gran comisión, hermanos, y la gran tarea que nos dejó nuestro Maestro, no solamente a los discípulos en este tiempo, sino que también a nosotros nos corresponde, para que nosotros, hermanos, así como recibimos su palabra, también, hermanos, enseñemos a otros los mandamientos del Señor y su poderoso evangelio de la salvación, hermanos. Dios nos da crecimiento entonces, hermanos, para que nosotros podamos predicar y anunciar el evangelio. Esa es mi tarea, hermano, y esa es tu tarea. Y debemos de prepararnos para eso, hermano. Debemos de estar bien preparados para predicar la palabra, para anunciar las buenas nuevas, para anunciar las buenas de salvación. Tal es nuestro deber, hermanos. Nos dice la Escritura en palabras del apóstol Pablo, hermanos, ay de mí, si no predicare el Evangelio. Nosotros, hermanos, hemos recibido un tesoro que es la salvación, que hemos recibido, hermanos, a través del Evangelio. Cada uno de nosotros, en algún tiempo en nuestra vida, llegó a nuestra vida el Evangelio, y gloria a Dios, hermanos, que pudimos obedecer al llamado. ¿Sí? Nosotros, hermanos, hemos recibido ese tesoro que algún día también se nos predicó. Y nos habla la palabra, hermanos, de la importancia del paso del tiempo y del crecimiento, hermanos, que debe ir de la mano con el tiempo de cristianismo que tengamos. Y nos dice Hebreos 5:12, hermanos, Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, fíjense, hermano, tienen los sentidos ejercitados, clave, en el discernimiento del bien y del mal. Esto es muy importante, hermano. Es muy importante entenderlo, y a la vez, hermanos, es muy triste. Pero debemos entender, hermanos, que el tiempo no define tu madurez, hermano. El tiempo no define nuestra madurez, ni forma por arte de magia la madurez y crecimiento espiritual en el cristiano, hermanos, no. Pero esto no debería ser así, hermanos. Sino que quienes tenemos más tiempo, hermanos, deberíamos mostrar, hermanos, por el tiempo y la ventaja que tenemos, un crecimiento mayor, hermanos, a los que tienen menos tiempo. Perdón. Y a veces no es al revés, ¿verdad? Los que tienen poco tiempo, parece que tuvieran más tiempo. Los que tienen más tiempo, parece que van a empezar. Entonces, hermanos, lo que la Escritura nos dice es que para madurar, hermanos, para crecer, es necesario ejercitarnos en la palabra de nuestro Dios y en la enseñanza, hermanos, y en la proclamación del Evangelio. Esa es la única forma en que vamos a poder madurar, hermanos. Es la única forma en que vamos a poder crecer.
Si yo estoy rechazando, hermanos, la palabra y durante la semana, hermanos, yo la dejo a un lado y no procuro alimentar mi espíritu y deleitarme en la palabra de Dios, ¿de qué manera voy a crecer? No puedo. Es como una persona que en su niñez no se le da el alimento adecuado, no va a alcanzar su estatura, no van a crecer, no se va a desarrollar como debería desarrollarse normalmente. La palabra es muy importante, hermano. Y para eso, hermanos, necesitamos ejercitarnos en la palabra. Y para poder ejercitarnos en la palabra, necesitamos conocer la palabra, necesitamos estudiarla, necesitamos aceptarla, necesitamos aplicarla y retenerla en nuestra vida, hermano. Y nos dice Dios, hermanos, en su palabra, la importancia de predicar. Y el efecto consecuente, hermanos, que el Evangelio tiene, y también el poder que no llega a las vidas de las personas cuando no anunciamos su verdad. ¿Qué es lo que entonces, hermanos, pasa cuando no anunciamos su palabra? Fíjense lo que dice Romanos 10, capítulo 14, y esto es grave, hermanos, y muy importante que lo notemos. Romanos capítulo 10, versículo 14, versículo 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nosotros, hermanos, anunciamos el Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, significa muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Dice la palabra, hermanos, tus pies son hermosos. Si tú predicas este Evangelio, hermanos, tus pies son hermosos. Pero nos dice, hermanos, también lo que pasa cuando no hacemos esto. Y nos dice, hermanos, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es, hermanos? Pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es que, hermano, no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que no sé. Tienes falta de sabiduría. Pídele a Dios. Es que tengo miedo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, hermanos. No hay excusas. No hay excusas para poder emplear las herramientas que Dios ha puesto a nuestro alcance para predicar el Evangelio, hermanos. ¿Qué voy a predicar, hermanos? ¿Qué voy a predicar? Lo mismo que se te predicó a ti. Y solo lo que tú sabes, hermanos. No vas a decir o vas a anunciar algo que no sabes, no, hermano. Vas a predicar el Evangelio de Cristo, que significa muerte, sepultura y resurrección. Vas a predicar que Cristo murió, que fue sepultado y al tercer día resucitó, que murió por nosotros para darnos vida, que se entregó por nuestros pecados y pagó el rescate, hermanos, que Cristo pagó el precio de la deuda que había para con Dios y que Él ya recibió el castigo que tú y yo merecíamos y ha aplacado la ira de Dios y ahora nos da salvación, hermanos, que ha sido sepultado y que resucitó al tercer día y que no está muerto, hermanos, sino que vive y que viene por segunda vez, pues lo ha prometido, hermanos, para dar vida eterna al que creyere, y al que no creyere será condenado. Que para ser salvo, hermanos, tienes que oír, tienes que creer, tienes que arrepentirte, hermanos, tienes que confesar que Jesús es el Hijo de Dios y tienes que bautizarte, hermanos, y vivir fielmente hasta la muerte. Vas a enseñar, hermanos, lo que también a ti se te predicó y solo lo que tú sabes, hermanos, o ya deberíamos de saber. Ese, hermanos, es el Evangelio y las buenas nuevas que anunciamos. Hay dos clases de cristianos: los que se conforman y los que buscan crecer cada día para agradar al Señor. ¿De qué clase somos? ¿A qué clase pertenecemos? Sigamos adelante. Sigamos adelante, aunque tal vez el camino, hermanos, esté lleno de obstáculos y de pruebas, y sea muy difícil, hermanos, el camino. Pero ¿sabes qué? Es el correcto.
tiempo, hermanos, de despertar y de abrir nuestros ojos. Nuestra proclamación, hermanos, es que el Señor viene, y viene en breve, hermanos, y no va a tardar. Y viene con galardón, hermanos, para aquellos que han guardado la fe, que han mantenido limpias sus vestiduras y que son fieles hasta la muerte. ¿Valdrá la pena, hermanos, luchar y esforzarse para alcanzar la vida eterna? Yo creo que sí vale la pena. Por eso, hermanos, aunque los planes de Dios y sus propósitos no siempre sean como a nosotros nos gustaría, aprovechemos los planes de Dios, que es el hacernos crecer. Como nos dice, hermanos, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros, estáis firmes. Dios les bendiga.